El libertarismo es una corriente dentro de la filosofía política y legal. Dicha corriente persigue la defensa de la libertad del individuo en su sociedad, el derecho y el respeto a la propiedad privada, así como una asignación de recursos en la que prima una economía de mercado. El libertarismo, por tanto, es aquella corriente que considera la intervención del Estado como un error, debiendo ser el libre mercado el que asigne los recursos de forma eficiente. Así, los libertarios consideran que el poder del Estado debe ser considerablemente limitado, a la vez que, en ocasiones, extinguido. De esta forma, los límites quedarían establecidos por los derechos individuales, debiendo regirse por acuerdos voluntarios y el principio de no agresión, como protección del individuo. Dentro del libertarismo existen diversas corrientes de pensamiento. Corrientes de pensamiento que están basadas en el liberalismo clásico y el anarquismo filosófico. Corrientes de pensamiento del libertarismo. Dentro del libertarismo existen diversas corrientes de pensamiento entre las que se distinguen los pensamientos libertarios. Estas se basan en la aceptación, así como el grado, de los principios que defiende el libertarismo. Javier Milei, Los libertarios, el trabajo y el mérito. Artículo del Destape Web. Hasta ahora no ha merecido mucho análisis el surgimiento de una alianza electoral a la derecha de la derecha. Y el hecho de que en esta elección, la expectativa de votos que se le asigna en los sondeos propios alcanza para constituirse en una preocupación de la coalición de derecha que gobernó el país recientemente. Ciertamente, Cambiemos no fue una derecha moderada. Su catastrófica experiencia en el gobierno no se debió, sin duda, a su moderación en la aplicación de un programa rigurosamente enmarcado en la lógica neoliberal, endeudamiento brutal y vertiginoso, crecimiento en flecha de la desocupación, cierre de empresas, debilitamiento de la industria, política exterior incondicionalmente asociada a Estados Unidos son, para nombrar las más destacadas y evidentes, señas características de los gobiernos neoliberales. Así fue la política de Martínez de Hoz durante la dictadura cívico-militar, del menemismo y de la Alianza. Todas terminaron en situaciones gravemente críticas, también la de Macri. ¿Quiénes son los libertarios? La derecha de la derecha se hace llamar como los libertarios, una corriente que ha surgido o resurgido en los últimos años en numerosos países. Consideran sus adherentes que el mundo del clímax neoliberal que conquistó el mundo con la caída del régimen soviético y desmontó de modo radical las prácticas del estado de bienestar para suplantarlas por las más radicales democracias de mercado no es la consumación de la libertad. Todavía hay estados, hospitales y escuelas públicas, policía estatal. Hasta sindicatos hay. Es decir, la libertad del neoliberalismo todavía no es plena. Todavía funciona, aunque degradado y acechado, el mito del contrato social. Uno de los dirigentes principales de este espacio en la Argentina, Javier Milei, ha construido un personaje público, caracterizado por su grosería y su desinhibición a la hora de hablar, además de su comportamiento iracundo. Esto último no es secundario ni anecdótico. El personaje busca encarnar en un tipo social que abunda más entre nosotros de lo que querríamos reconocer. El pequeño burgués encolerizado. Es un personaje arquetípico en el capitalismo. La literatura revolucionaria de principios del siglo pasado, Lenin, como su jefe e ideólogo más representativo, previno contra el infantilismo revolucionario. Es decir, contra esa impaciencia que considera que siempre es un buen momento para una buena revolución. La novedad es que esa impaciencia, o una parte de ella, hoy ha cambiado de signo, es de derecha neoliberal. Y la palabra clave es libertad. La felicidad del individuo, la única que existe según su canon, es incompatible con el orden estatal y demanda achicar tanto como sea posible el espacio de lo público. Parecería ser, así lo fue siempre, el territorio exclusivo de las clases pudientes, de los que no necesitan el hospital público ni corren el riesgo de caer en la escuela pública, como lo formuló secamente Macri. El sentido de la injusticia del orden político es trasladado desde su lugar histórico, la demanda de igualdad, el ejercicio de la solidaridad, hasta su nuevo sitio, el de la meritocracia. Es decir, la demanda es que lo público no intervenga, o intervenga en la mínima medida posible en la trayectoria de las personas. Hoy está claro el público de esta plataforma política.
que convoca sectores juveniles, que no se aloja exclusivamente entre los más ricos. ¿Qué es la política para los libertarios? La ilustración más clara de este ideal libertario es la descarga neurótica que suele producirse en el individuo, de clase media cuando habla de los beneficiarios de la solidaridad estatal. En ese punto exacto está el atractivo de este neoliberalismo ultra. Yo tengo que levantarme temprano todos los días y estos negros de M ganan la misma plata que yo. Y el cuadro de la cosmovisión se cierra y completa con el juicio contra la política. ¿Qué es para los libertarios la política? Es una industria o un comercio como cualquier otro. La mercadería que se transa son los votos. Con los votos se consiguen cargos. Con los cargos es más fácil conseguir votos. Por lo menos no hay que perder tiempo trabajando. Alcanza con conseguir un lugar en alguna cámara del Congreso, algo más modesto, figurar en alguna plantilla estatal, vida próspera y segura sin necesidad de trabajar. Muchos millones de dólares, muchísimos más en la imaginación antipolítica que en la realidad efectiva, se van desde la iniciativa individual creadora e inteligente para guarecerse en la política. Si a eso se le agrega el grave estado económico y social en el que los políticos dejaron siempre al país, la teodicea cierra de manera perfecta. Franco y Zubet, en su famoso texto ¿Por qué preferimos la desigualdad?, aunque digamos lo contrario, analiza el comportamiento de las clases medias urbanas desde una perspectiva muy original. Porque el conocimiento público de la extraordinaria concentración de riqueza en pocas manos no insubordina a los sectores medios contra esa oligarquía global. Es porque están muy lejos, son invisibles para el ciudadano común. También podrían ser invisibles los pobres en la medida en que el capitalismo neoliberal los segrega en barrios populares y villas de emergencia. Pero no. Los pobres existen, son los mendigos, los sucios, los que amenazan la seguridad de los buenos, los que, llegado el caso, pueden matar por un par de zapatillas. Por eso, la vida suele pasar por la distinción. Por ser diferentes a ellos. Por el barrio en que vivimos, la escuela en la que estudiamos, nuestra cultura. Y, claro, por nuestra honradez. Porque trabajamos y no necesitamos de la política. Más bien necesitamos que los políticos nos dejen en paz. Hasta ahora quienes nos adjudicamos la condición de democráticos, nacionales y populares, todo lo que hemos venido haciendo respecto de este discurso es la prédica de nuestro escándalo contra esa gente, que no aprecia como nosotros el valor de la igualdad. Sería interesante buscar la forma de establecer una conversación política respetuosa y empática, claro, hasta donde se pueda. No son argumentos vacíos los argumentos que esgrimen, aunque sean equivocados. El valor del trabajo y del mérito no son neoliberales. Toda la infraestructura histórica de los partidos populares argentinos consiste en la defensa del valor del trabajo digno y bien remunerado, como se decía y se dice en los documentos sindicales y populares. Y el mérito no es una mentira, las personas no somos iguales en el sentido de objetos intercambiables. El esfuerzo, la formación de capacidades y talentos individuales, el estudio, la investigación no constituyen egoísmo. Borges. Son nuestra historia política. Son de la tradición peronista. Radical, de izquierda. Son de los padres de la mayoría de nosotros que supieron hacerse un lugar en el mundo a fuerza de trabajo, ayudados en muchos casos por el Estado peronista. La degradación del mundo del trabajo, el desempleo, la precarización, la caída del salario son parte de un plan criminal y colonialista siempre acompañado por la oligarquía local. Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, su obsesión era que todos los días disminuyeran las prestaciones estatales por efecto de que nuevos hombres y mujeres conseguían empleo. Eran los tiempos de la crisis de la Primera Alianza. Y fue la segunda la que nos hizo retroceder en el empleo y en la producción y la que condenó al desempleo a masas de personas. La solidaridad con las personas que sufren los efectos de las políticas neoliberales es una necesidad para un país que se pretenda digno. El Estado la canaliza y la hace efectiva para evitar dolores mayores. Y también para preservar la paz social. Dicho todo esto, en nuestro horizonte tiene que estar una sociedad de trabajadores y trabajadoras en las que los ingresos sociales, a cargo del Estado,
apunten a cubrir necesidades del desarrollo individual y colectivo y no a asegurar, en el mejor de los casos, la alimentación básica. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.